Vamos hasta la presidencia del Consejo de Ministros. Los detalles, Lisette Horna, conferencia de prensa tras un consejo habitual de los días miércoles. Adelante. Con la eficiencia y la rapidez con que trabajaron y que obviamente es útil para los fines que nos hemos propuesto de uno de los pilares de la reforma, que es la reforma del sistema de justicia. Y por eso me acompaña nuestro ministro de Justicia, Vicente Ceballos, quien va a explicarles un poco sobre este tema. Luego también un pequeño paquete de propuestas de ley relacionados a la parte económica, también de mucha importancia, que tenga que ver con los temas de evasión. Entonces, por ello está nuestro ministro de Economía, Carlos Oliva, quien les puede detallar los temas. Así que vamos de frente al grano. No sé, Carlos, si nos puedes explicar la parte económica. Gracias, Premier. Buenas tardes. En el marco de las facultades que se nos ha otorgado de parte del Poder Legislativo, hoy en el Consejo de Ministros hemos aprobado los 4 primeros decretos legislativos que tienen que ver con la reforma tributaria que estamos implementando. Tenemos planeado sacar alrededor de 12 o 13 decretos legislativos en esta materia tributaria. Hoy se han aprobado los 4 primeros. Los objetivos de esta reforma que estamos haciendo tienen que ver principalmente con controlar la elusión tributaria y, por supuesto, luchar contra la evasión tributaria. En ese sentido, hoy se ha aprobado una primera norma, un decreto legislativo que tiene como propósito masificar los comprobantes electrónicos que poco a poco están siendo de uso obligatorio para todas las empresas y las personas jurídicas. Es una norma que le va a permitir a la SUNAT actuar como intermediario para poder hacer esta emisión de facturas de comprobantes electrónicos. Eso estamos seguros que va a ser un gran impulso en este esfuerzo que tenemos por masificar los comprobantes, y eso naturalmente va a tener por lo menos un par de impactos positivos. Primero, que se va a controlar la evasión tributaria, y segundo, que va a disminuir también los costos que tienen muchas empresas para hacer sus libros contables. Una segunda norma se centra en la elusión tributaria. En este sentido hemos aprobado el decreto legislativo de beneficiario final, lo cual implica que de ahora en adelante, siempre que se registre una empresa, tenemos que ir hasta el beneficiario final. Es decir, tenemos que registrar quién es la persona que está detrás de esa empresa o detrás de la empresa que es dueña de aquella empresa, ¿no? Porque muchas veces en la actualidad hay empresas que son dueñas de otras y no sabemos al final quién es el beneficiario final, quién es el verdadero dueño de las empresas. Entonces, en ese sentido se ha aprobado esta norma, que es una norma bastante extensa, que regula la necesidad de contar siempre con el beneficiario final de ahora en adelante. Como les digo, es una norma, si bien es tributaria, que va a tener un efecto en la elusión, también es un arma muy potente para luchar contra el lavado de activos, sobre todo. Y después hemos aprobado, en tercer lugar, un decreto legislativo con algunas precisiones tributarias a un par de instrumentos financieros relacionados con el sector inmobiliario, ¿no? Que son estos fondos y estos fideicomisos. Uno se llama FIBRA, el otro FIRBI, donde se están haciendo algunas precisiones que estamos seguros van a ayudar a fomentar este tipo de inversión,
¿no? Son precisiones tributarias, habían problemas que hemos identificado con el mercado, porque hasta ahora estos productos, si bien ya existían, no se desarrollaban como pensábamos que se iban a desarrollar, y estamos seguros que con estos ajustes que hemos aprobado hoy, de ahora en adelante vamos a fomentar este tipo de inversión que van a redundar positivamente seguramente en el sector de la construcción. Y el cuarto decreto legislativo es algunas precisiones también que estamos haciendo sobre el mecanismo de precios de transferencias. Estos precios son los que existen cuando se hacen operaciones entre una matriz y una subsidiaria, ¿no? Cuando son parte de la misma empresa que están en distintos países. Entonces, estamos haciendo algunas precisiones tributarias para aclarar algunos temas del impuesto a la renta que tienen que ver con estos precios de transferencia, que en la práctica el hecho de que no haya estado claro originaba que haya muchas quejas ante la SUNAT, y eso también a veces iba al Tribunal Fiscal y lo que hacía era aumentar el número de procesos de manera innecesaria. Entonces, con estas precisiones que estamos haciendo, estamos seguros que también vamos a reducir esta carga administrativa que va a facilitar, valga la redundancia, la administración tributaria de la SUNAT. Entonces, como les repito, son estas 4 primeras normas que han sido aprobadas, que serán publicadas el día de mañana en El Peruano, y en el lapso de las semanas que nos quedan en las facultades vamos a ir poco a poco expidiendo y explicando además el propósito de cada una de estas normas, que repito, tienen que ver principalmente con el control de la evasión y la elusión tributaria. Eso sería, Premier. Gracias, ministro. Como ha señalado el ministro, estos proyectos, estos decretos legislativos son parte ya del paquete de facultades especiales que hemos solicitado. Ahora nuestro ministro de Justicia va a tocar los puntos referidos a los temas que tienen que ver con justicia. Gracias. Buenas tardes con todos. Efectivamente, en estas últimas semanas hemos estado en exceso nuestra atención puesta sobre lo que ha sido la crisis del sistema de justicia. Sin embargo, no podemos pasar por alto también que se nos ha otorgado facultades legislativas para abordar lo que es la integridad y lo que es mejorar los sistemas anticorrupción. A efecto de ello, el día de hoy, en el Consejo de Ministros, se ha aprobado el decreto legislativo que debe publicarse el día de mañana sobre lo que significa la extinción de dominio. Es cierto, existía un decreto legislativo, el 1104, lo hemos mejorado, se está creando todo un sistema de justicia especializado, se están acelerando los procedimientos y lo más importante es que esto nos va a permitir erradicar definitivamente lo que son fortunas y bienes adquiridos ilegalmente. A su vez, también el día de hoy ha sido una larga jornada. Hemos puesto especial atención al mensaje que dio el presidente de la República el 28 de julio ante el Congreso de la República. Como bien lo ha manifestado el señor Premier, inicialmente hemos prestado atención a la exposición que nos ha hecho la llamada Comisión de Reforma Judicial, encabezada por el ex canciller Alan Wagner. Después de su exposición, hemos procedido a una deliberación y finalmente ha sido aprobado por el Consejo de Ministros un conjunto de 6 proyectos de ley que a más tardar el viernes deben ser puestos a consideración del Congreso de la República. Estos 6 proyectos de ley versan sobre los siguientes temas. 1. Autoridad Nacional de Integridad y Control del Poder Judicial y Ministerio Público. 2. Eliminar la intervención del Ministerio Público en los procesos contenciosos administrativos. 3. La creación de las Fiscalías Supremas Anticorrupción. 4. Incorporar una sección especial en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que esté relacionada específicamente a exigencias de información pública relacionados a jueces y fiscales. 5. Probidad en el ejercicio de la abogacía, donde se están impulsando 2 aspectos. Mejorar la calidad de la enseñanza, específicamente en materias éticas y morales a los estudiantes desde su formación preuniversitaria. Considerar como una circunstancia agravante la participación de bachilleres o abogados en distintos hechos. Y 6, la creación, y esto sí nos parece sumamente sustantivo, del llamado Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Y digo que nos parece sumamente sustantivo porque esta comisión de alto nivel, que va a estar encabezada por el señor presidente de la República, va a ser la que va a impulsar la gran reforma
que está en la expectativa de la ciudadanía. Y asimismo hemos aprobado lo que significa la reforma constitucional relacionada a modificar el artículo 155 y 156 de la Constitución relacionado al Consejo Nacional de la Magistratura. El decreto legislativo debe ser publicado mañana, conjuntamente con las normas sobre contenido económico. Respecto a los 6 proyectos de ley y sumado a la propuesta de reforma constitucional, esto debe ingresar al Congreso de la República a más tardar el día viernes. También, de acuerdo a lo dispuesto por el señor Presidente de la República, el próximo miércoles deben aprobarse en Consejo de Ministros los otros 3 proyectos de reforma constitucional para antes del 15 de agosto ser propuestos al Congreso de la República. Con ello estamos cumpliendo con el compromiso asumido por el señor Presidente de la República ante el Congreso Nacional. Muchas gracias, ministro. A continuación tenemos la ronda de preguntas con Diego Ferrer de RPP. Ministros, buenas tardes. La primera pregunta es si nombrar, o en este proyecto de ley en el que pretenden nombrar al presidente de la OMPE, podría de alguna forma en peligro lo que son las elecciones que están a puertas, las elecciones de octubre, las elecciones de, digamos, autoridades regionales y municipales. No hay riesgo de poner en peligro las próximas elecciones porque estas propuestas que van directamente al Congreso, orientado a la reforma del sistema de justicia y también en una de ellas, como ha señalado el ministro de Justicia, ya va el proyecto de ley que reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, que también empata con el referéndum solicitado por el presidente o referido por el presidente de la República en su discurso del 28. Lourdes Tupac de Latina. Buenas tardes, ministros. Quería consultarles por el tema del doctor Chávarri. No hay visos de que quiera renunciar, se le pide desde varios sectores una renuncia. Le ha dicho que solo la Junta de Fiscales Supremos podría retirarlo del cargo. Sin embargo, especialistas señalan que no, que es más bien mediante una denuncia constitucional que podría él abandonar el cargo. Quería saber cuáles son las medidas, las acciones que ustedes piensan tomar, porque hay un clamor de la población que es para retirar al doctor Chávarri de la titularidad de la Fiscalía de la Nación. Y de otro lado, si bien han anunciado que este viernes van a presentar este paquete de 6 proyectos legislativos, ya hay un fastidio por parte del presidente del Congreso, el congresista Daniel Salaverry, porque ha mencionado que mientras ellos toman acciones, lamenta que demore tanto la presentación de estos proyectos. Este Consejo de Ministros y particularmente el señor Presidente está actuando apegado a lo que dispone la Constitución y los reglamentos. No podría proponerse ninguna iniciativa legislativa si es que esta previamente no ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, lo que efectivamente se ha dado el día de hoy. No olvide usted que el mensaje del Presidente ha sido recién el día sábado, 28 de julio. O sea, no podemos forzar los tiempos. Pero esperamos que ese reclamo también se traduzca en oportunidad, que una vez que ingresen los proyectos de ley se le dé un tratamiento prioritario y de urgencia en el Congreso de la República, dado que son normas de un contenido profundo que van a tener eficacia en una auténtica reforma de la justicia que obviamente está inmersa en una delicada crisis. En el aspecto del fiscal Chávarri, nosotros como Poder Ejecutivo somos respetuosos de la autonomía de los órganos constitucionales, como en este caso lo es el Ministerio Público. No obstante ello, la primera instancia que tiene que tomar decisiones es la Junta de Fiscales. Y la segunda instancia que podría participar constitucionalmente es el Congreso de la República, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. De nuestra parte, no solamente estamos como observadores, también estamos sumamente preocupados, porque el Ministerio Público es parte del Estado y obviamente tenemos que transmitir a la ciudadanía credibilidad en sus instituciones. Ani Torres, La República. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Han hablado también sobre el tema de las reformas tributarias.
en estos primeros 4 decretos legislativos que se han aprobado el día de hoy. Quería saber si esta reforma justamente implicaba el tema de la eliminación y exoneraciones y devoluciones tributarias y si el gobierno iba a volver a plantearlos. Asimismo, también si existen ya algunos indicios de este grupo que iba a revisar las grandes deudas tributarias judicializadas. Por otro lado, también se esperaba que el día de hoy haya alguna información sobre el bono joven que estábamos esperando se lanzara a fines de este mes, como lo había anunciado el viceministro de Trabajo y de Vivienda, perdón. Y finalmente, si hay posibilidad de alguna reforma de los sistemas de pensiones. Hay una gran demanda por parte de los pensionistas de la ONP, justamente por los temas trabados para la devolución de sus aportes. Gracias. Gracias por la pregunta, o las preguntas. La primera tiene que ver con lo que significa la reforma tributaria. Hay algunas actividades, algunas acciones que las vamos a tomar a través de decretos legislativos y para eso nos ha dado la facultad el Congreso. Ahí yo les mencionaba que estamos pensando entre 12 o 13 decretos legislativos que tienen que ver principalmente con la evasión y la elusión. Después hay otro grupo de normas que van a tener que ser tramitadas en el Congreso. No tenemos facultades para ello, por lo tanto tendremos que ir con algunas propuestas al Congreso. Y allí está la que usted menciona, el tema de las exoneraciones tributarias. Eso es algo que lo estamos preparando y en su momento lo vamos a debatir en el Congreso. Y hay otros temas también que estamos planteando para debatir en el Congreso. Entonces, tenemos estos dos grupos, los de los decretos legislativos y las que se van a negociar en el Congreso. Nosotros esperaríamos que de acá a fin de año podamos tener ya una claridad sobre todo este gran grupo de medidas tributarias que vamos a implementar. Sobre la reforma o eventual reforma del sistema de pensiones en el lado público, que es esto que usted mencionaba de la ONP, estamos preparando unas propuestas en línea a lo que mencionó el presidente el 28 de julio, para agilizar toda esta carga de procesos judiciales que existen en el momento. Ahí es necesario recalcar que ha habido una gran disminución de estos procesos, ¿no? Hace 5 o 6 años habían 120.000, ahora hay menos de 60.000 o de 70.000. Sin embargo, todavía sigue siendo una cifra bien significativa y definitivamente en los próximos días vamos a presentarles algunas propuestas, vamos a presentarle al presidente algunas propuestas para poder seguir disminuyendo a una tasa más acelerada este tipo de problemas. El tema del bono joven, eso no ha sido todavía discutido en el Consejo. Hoy no ha sido discutido en el Consejo, seguramente la próxima semana lo vamos a discutir y en ese momento pues les daremos los detalles del caso. Y sobre esta comisión que mencionaba, en realidad lo que estamos haciendo de parte del Poder Ejecutivo es también una revisión de todos los procedimientos que tienen que ver tanto con la SUNAT como con el Tribunal Fiscal, que es lo que le concierne al Poder Ejecutivo, también con miras a agilizar los trámites, a hacer algún tipo de jurisprudencia. Hay una serie de medidas que estamos analizando para que los procesos no sean tantos y los que lleguen a la instancia del Tribunal Fiscal se puedan resolver rápidamente, ¿no? Pero hay otro grupo que ya escapa del Poder Ejecutivo, que tienen que ver con el Poder Judicial y ahí desafortunadamente está fuera del alcance de lo que podamos hacer nosotros, algún tipo de política que podamos hacer. Entonces, lo que corresponde al Ejecutivo lo estamos enfrentando, vamos a presentar también algunas medidas para agilizar estos procesos y lo que está en el ámbito del Poder Judicial, pues tendrán ellos que definir cómo lo quieren tratar. Última pregunta de Erika Rado, de Exitosa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Premier. Mi consulta era sobre la propuesta del referéndum que realizó el presidente Vizcarra
en su mensaje a la Nación, por parte de Fuerza Popular, se ha planteado incluir también otros temas en este referéndum, como la pena de muerte a violadores, entre otros. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Se está tratando tal vez de diluir el tema del referéndum y la no reelección a parlamentarios? A ver, nosotros a través del presidente hemos hecho una propuesta muy concreta sobre 4 puntos concretos que implicarían la consulta popular a través de este referéndum, ¿no? Hasta ahora nosotros, excepto por algún medio, sabemos del interés de colocar un conjunto de preguntas. Pero un referéndum tiene que tener preguntas muy concretas. Si presentamos una lista gigantesca, eso no tiene sentido. No puedo calificar si quieren diluir o no quieren diluir, que quieren retrasar o no quieren retrasar. Lo que nosotros vamos a cumplir como lo estamos haciendo fielmente. Hemos dicho que vamos a presentar los proyectos, estamos presentando exactamente en el día que podemos presentar, previo, obviamente, la aprobación del Consejo de Ministros, que ha sido hoy día aprobado y más tarde o mañana está en manos de nuestro Congreso, ¿no es cierto? Lo segundo es que cuando ya el Congreso tenga, faltarían 3 proyectos más que lo vamos a presentar en la siguiente semana también, después de ser aprobado por el Consejo de Ministros, y allí la pelota está en la cancha del Congreso, ¿no es cierto? Tiene por norma el Congreso la opción o el derecho de decir que queremos poner tantos, pero también nosotros también tenemos el derecho de que nuestro planteamiento se mantenga tal cual lo estamos presentando, porque si no dificultaría tener un referéndum con una participación concreta de la población en preguntas definidas, como es lo que queremos y como es lo que debería de tener la política peruana, una participación plena de la población. Nosotros vamos a insistir fuertemente en la necesidad de este referéndum, pero de la mejor manera posible. Y creo que eso no es agregar cosas que no corresponden a un referéndum. Ministro. Sí, para complementar la respuesta del señor Premier, en principio el presidente, cuando ha planteado el referéndum, está haciendo uso de una potestad constitucional. Y quiero enfatizar, esta potestad de proponer una reforma también está legitimada el Congreso de la República. Que haya o no haya hecho uso oportuno tendrá sus razones. Sin embargo, todos debemos participar de una mejor orientación de la ciudadanía. El tema está en el debate público y todos los actores que tienen un nivel de protagonismo político tenemos la obligación y el compromiso y responsabilidad de ayudar a fortalecer instituciones. Y lo segundo, el artículo 32, con precisión de la Constitución, establece en qué circunstancias no procede un referendo. Hay que revisar la Constitución y allí con claridad dice 3 circunstancias en las cuales no procedería. Primero, en materia económica, tributaria, presupuestal. Segundo, tratados. Y tercero, restricción de derechos. Agradecemos la presencia de los señores periodistas. La conferencia de prensa ha concluido. Muy buenas tardes. Bueno, finalizamos así esta transmisión especial para nuestras 2 señales, TV Perú y TV Noticias 7.3. Continúen en sintonía de nuestra programación habitual. Permiso, buenas tardes.